poquito, Ajá. si me permiten, antes de que empiece Valeria, bueno, muchas gracias Carolina por la apertura, Ceci por darnos la posibilidad de ingresar. Me invitaron las compas a que ayude un poquito con la moderación, entonces no soy obstétrica, soy acompañante de las decisiones de abortar, mi nombre es Ruth Zurbriggen, vivo en Neuquén y soy docente. Entonces le propuse a Carolina que hiciéramos como un encuadre de cómo vamos hoy en este webinario o cuál es el plan de trabajo. Una primera parte, Carolina y Valeria van a desarrollar algunas conceptualizaciones y van a traer algún articulado, o sea, una serie de artículos de leyes garantistas de derechos en términos de atención. Y luego vamos a, el pedido sería que allí, si hay preguntas, dudas, pongan en el chat alguna pregunta que les vaya surgiendo, porque es primero ese desarrollo y después vamos a abrir un momento de conversación sobre algunas situaciones que Carolina y Valeria nos van a invitar a leer en términos de situaciones que tienen que ver con la violencia obstétrica y cómo eso se puede trasladar o es parte de lo que ocurre en términos de acceso a interrupciones voluntarias y legales de embarazo. Para que ahí también podamos pensar de manera colectiva qué es lo que nos pasa en nuestros propios lugares, ¿no? O en los tránsitos en los que estamos. Así que insistir con esto, que en una primera parte, si empiezan a aparecer algunas dudas, o yo no lo tenía así, me parece que no es este artículo, es aquel, bueno, ponerlo en el chat para que tanto Valeria como Carolina vayan aclarando eso, ¿sí? Y después una parte de apertura de la conversación y vamos a cerrar con una propuesta para que, bueno, podamos levantar ideas acerca de cómo seguir pensando e interpelando las violencias obstétricas en el acceso a IVES y LES. Eso. Gracias, Ruth. Qué hermoso todo lo que dijiste. Ceci, si vos querés anunciar el tema de tener a mano un celular o para... porque al final vamos a hacer un Menti, que es esa técnica de participación. Sí, después al final cuando los chicos terminen la presentación, les vamos a usar un link por el chat, entonces estaría bueno para poder hacerlo, que tengan a mano idealmente el celu, y entren desde ahí, o bueno, entrar desde la compu, y cuando vean, digamos, entran y van a ver una consigna y ahí va a ver que van a tener que completar como una palabra en relación a la consigna, que es algo obviamente del orden de una opinión, percepción personal. Pero bueno, sí, vamos a usar eso y les vamos a dejar por el chat el link del Menti. Y lo de certificados, ya que estamos terminando, las personas que requieran o les interese tener el certificado de la asistencia a los webinarios, si tuvieron los 3 webinarios, nos pueden escribir al mail, que los dejo acá de nuevo, es el mail donde le mandamos los datos de conexión y toda la información, para solicitar el certificado de asistencia a los 3 webinarios. Ya ahora nos lo pueden empezar a pedir. Nada más, comparto cuando quieras para la pantalla. Si pones pantalla completa, Ceci, ¿puede ser? Sí, ahí puse. No veas que no la ven como la otra vez. No se ven. Se ven notas abajo. Tienes que poner la pantalla completa antes de compartir. Ah, gracias, Sonia. Conozco tu voz. Sé que estás Todos los días se aprende algo nuevo. No. Pone arriba, donde está
la pantallita completa. Pero si pongo ahí la pantalla completa, no me aparece lo del Zoom. Ujú. Si no querés compartirlo vos, Caro, que puede hacer coanfitriona. Sí, ya estoy. Sí, es como anfitriona para. ¿Lo comparto yo? Sí, si podés, porque no me está saliendo. Bueno, esperame un segundo. Esto es como cuando vamos a dar clases y no anda Sí, tal cual, tal cual. no anda el proyector. Lo que pasa es que acá es más inquietante la situación, porque cuando no anda el proyector, todas hablamos, decimos cosas, le pegamos, en la escuela le damos unos golpecitos. Pero acá se hace la pantalla virtual. ¿Podés, Ceci? Digo, Caro. En eso estoy. No sé que está complicado hoy, che, justo hoy. Ah, bueno. No estoy pudiendo. Debbie, para mientras la tecnología nos acompañe, Debbie decía de repetir las normas de convivencia que no las habíamos dicho al inicio de este encuentro. Les pedimos que mantengan los micrófonos silenciados o apagados mientras estamos en la presentación. Como les decía Ruth, de ir escribiendo las preguntas en el chat o habilitar sus micrófonos cuando terminemos la presentación. También les habíamos pedido que se identifiquen con el nombre al ingresar a la sala, como para que podamos reconocernos, sobre todo si va a haber un intercambio al final. Ahí va queriendo, ya va la presentación. ¿Se ve bien? Recordarles también que, no, yo todavía lo tengo en negro, pero ahí va, que este espacio es un ámbito libre de violencias y discriminación, entonces cualquier conducta que sea contraria a esa premisa va a ser causal de expulsión de este espacio. Ahora que ya va la presentación. ¿Se ve ahora? ¿Completa? ¿No? No sale como presentación, claro, está la Como que página entera. Apretá F5, Caro. Tenés Si ¿Eh? haces F5 en el F5, teclado, apretá. F5. Ay, chicas, por favor, no lo puedo creer. Ahí Ahí sí. Ahí aparece va. todo. Vamos. Así. ¿Sí? Ahí está, ahí está. Bueno. Listo, entonces. Yay. Bueno, ahora sí damos comienzo a este tercer encuentro de violencia obstétrica en interrupción voluntaria, interrupción legal del embarazo. Vamos a hablar del marco legal y estrategias de prevención. Mi nombre es Valeria, yo soy licenciada obstétrica, vivo y trabajo en la provincia de Salta. Lo que comúnmente conocemos como violencia obstétrica es la que habitualmente va de tratos deshumanizantes que recaen sobre las mujeres y personas en situación de embarazo, parto y puerperio. Así, esta también ocurre en mujeres y personas gestantes que deciden no continuar con sus embarazos, y eso también lo consideramos violencia obstétrica. Sin embargo, el derecho a decidir de manera libre sobre el propio cuerpo y sobre el deseo o no de maternar
sin que eso implique un daño o discriminación alguna, es un derecho humano, como decía Caro al principio, y de eso es de lo que vamos a hablar en el encuentro de hoy. El marco legal que tenemos en nuestro país, que regula las prácticas en relación al embarazo en general. La que sigue Ceci Porfis. Ah, no, Caro. Sí, espera. Ahí va. Entonces, como para empezar, las leyes las ordenó Caro cronológicamente, digamos, como fueron sancionadas. En el 2004, la mayoría conocemos la ley de parto humanizado, parto respetado, que es la 25.929, que establece que toda mujer en relación con el embarazo, trabajo de parto, parto y posparto, tiene derecho a recibir información clara y comprensible sobre las intervenciones que tuvieran lugar durante esos procesos, de manera que pueda elegir libremente cuando haya alternativas. Tiene derecho a ser tratada con respeto, de modo individual y personalizado, garantizando su intimidad durante el proceso de asistencia, y que tengan en consideración también sus pautas culturales. Tiene derecho a estar acompañada por una persona de su confianza y de su elección durante el trabajo de parto, parto, posparto, y tiene derecho a una internación conjunta. La ley 25.929, como ven ahí, fue sancionada en el 2004, sin embargo, la reglamentación es del 2015. A pesar de la existencia de esta ley, que es una ley nacional, persisten prácticas naturalizadas, invisibilizadas y que se transmiten de generación en generación y que van replicando y sosteniendo el modelo médico hegemónico, patriarcal, paternalista, misógino, cis heteronormativo y racista. Esta ley garantiza derechos pre y post embarazo de las mujeres gestantes, y decimos mujeres gestantes porque como es una ley de 2004, no habla de otras identidades de género como varones trans o personas no binarias. El acceso abarca instituciones de atención de salud, tanto públicas como privadas. El incumplimiento de esas obligaciones es contemplada también por otra norma posterior de vital importancia, que es la 26.485, y donde la encontramos con el nombre de violencia obstétrica. La siguiente, Caro, porfa. Estoy en eso, espera. Bueno, hasta que piense un toque. Tienen derecho a una buena educación. Para todos nosotros. Ay, chicas, hoy no sé qué pasa con la tecnología. No está de nuestro lado, pero no nos haremos problemas. ¿Eh? Bueno, la Ahí siguiente es la 26.529. pero entonces se adelantó tanto. Ahí está. Se ve que está lenta mi compu. Ahí va. La 26.529 es del 2009, es una ley de orden público, eso quiere decir que no hace falta que adhieran las provincias. Es una ley nacional, es la ley de derechos del paciente en su relación con los profesionales e instituciones de la salud. Habla también de historia clínica, consentimiento informado. Esta ley, los puntos que menciona son la asistencia, el derecho a la asistencia por profesionales de la salud, sin menoscabo y distinción alguna, producto de ideas o de creencias religiosas, políticas, condición socioeconómica, raza, sexo, orientación sexual o cualquier otra condición. Habla también del trato digno y respetuoso, del derecho de los pacientes a recibir un trato digno y respetuoso, que también se menciona en la ley 27.610, la interrupción voluntaria del embarazo. También habla del derecho a la autonomía de la voluntad, eso quiere decir que la persona usuaria del servicio de salud tiene derecho a aceptar o rechazar determinadas terapias o procedimientos médicos con o sin expresión de causa, como así también revocar posteriormente su manifestación de voluntad. Tienen derecho a la confidencialidad, a la intimidad, que habíamos mencionado también en la de
parto respetado. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a intervenir en los términos de la ley 26.061 a los fines de la toma de decisión sobre terapias o procedimientos médicos o biológicos que involucren su vida o su salud. Y el derecho a la información sanitaria habla de que las personas usuarias accedan a información clara, suficiente y adecuada a su capacidad de comprensión. La siguiente, hasta que la diapo pase, es la ley 26.485. Ya va a llegar. También es de 2009, también de orden público, al igual que la de derechos del paciente. Es la ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollan sus relaciones interpersonales. Paciencia, chicas. Yo, si no, Ceci, si vos querés. Yo sigo. Fue sancionada en el año 2009, hasta eso va queriendo la diapo. Es un hito normativo y todo un avance en materia de prevención, asistencia y abordaje de las violencias de género. En su artículo 4... No, espera un cachito, porque ya me preocupa. Perdón, pero es mi computadora, evidentemente, porque... A ver, yo sigo. Ahí está, ahí fue. ¿Ves que tarda la mía? Bueno, esto es lo que vos estabas diciendo. Sí, de la Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollan sus relaciones, 26.485 del 2009 también. En eso se define a la violencia contra las mujeres como toda conducta por acción u omisión basada en razones de género que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basado en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, participación política, como así también su seguridad personal. Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus agentes. Se considera violencia indirecta a los efectos de... bueno, ahora No, pero se dale, pasa dale. a todo. Se considera violencia indirecta a los efectos de esta ley toda conducta, acción, omisión, disposición, criterio o práctica discriminatoria que ponga a la mujer en desventaja con respecto al varón. Esta ley, la 26.485, en el artículo 5, quinto, define los tipos de violencia: física, psicológica, sexual, económica y patrimonial, simbólica, y más recientemente se adecuó o incorporó el concepto de violencia pública política. El artículo 6 habla de las modalidades, es decir, en qué espacios, en qué lugares se manifiestan estos distintos tipos de violencia contra las mujeres, en qué ámbitos. Y menciona la violencia doméstica, la institucional, la laboral, mediática, en el espacio público, en el espacio político. Nosotros en este punto vamos a hacer referencia a la violencia institucional, a la violencia contra la libertad reproductiva y a la violencia obstétrica, que son modalidades de ejercicios de violencia. La violencia institucional hace referencia a personas profesionales, no profesionales, que tanto en el ámbito público como en el ámbito privado ejercen violencia sobre las personas. Aquí hablamos de la amplitud de ese personal. No estamos hablando en relación a nuestro tema de profesionales solamente, sino también de personal administrativo y de maestranza, que son quienes están en las instituciones.
Violencia contra la libertad reproductiva la define como aquella que vulnera el derecho de las mujeres a decidir libre y responsablemente el número de embarazos y el intervalo entre los nacimientos, en acuerdo con la Ley 25.673, que Programa Nacional de Salud Sexual Responsable. Y la violencia obstétrica, aquella que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres, expresada en un trato deshumanizado, un abuso de la medicalización y patologización de los procesos naturales, en conformidad con la ley de parto humanizado que hablaba recién Vale. Nosotros quisimos hablar de violencia obstétrica en el acceso a la IVE. Hay violencia obstétrica en situaciones de embarazo, parto y puerperio, parto, pero sin duda en el acceso a las prácticas de aborto, esa violencia se ve en muchas situaciones recrudecidas, ¿no? Porque influyen allí personales, creencias morales, religiosas, institucionales, un poco de las definiciones que hacen que las personas, que me están diciendo que saque algo, se escucha cortada. Sí, Caro, Apaga la cámara. te decíamos que se escuchaba entrecortado, si podías apagar la cámara para que se escuche mejor. Bueno, espera, porque estoy, dale, capaz que es eso. Acá hay una tormenta impresionante en este momento, así que no sé si también influirá, pero bueno, díganme si se escucha mal, me avisan, por favor. Estas violencias, el término violencia obstétrica está, como decía, generalmente asociado a la detención del embarazo y el parto, pero también ha llevado a que sea invisible la violencia obstétrica que ocurre en la atención del aborto. No se habla en general de violencia obstétrica en la atención del aborto. Digo, no se habla, no se hace visible, no se trabaja sobre el tema. O no se hace tan mediático, quizás. Pero existe. Es real. Las personas, las mujeres y personas gestantes relatan distintas situaciones que las viven como situaciones de violencia. No son siempre evidentes, y muchas de estas prácticas aparecen naturalizadas o legitimadas por el discurso médico hegemónico, donde hay una relación de jerarquía, una simetría de poder, frente a quienes acuden a las instituciones para su atención. Y esto se ve profundizado por la falta de información que muchas veces tienen las personas que solicitan una interrupción para reconocer sus derechos y hacerlos valer. La siguiente, a ver. No sé si me escuchan bien, pero no sé si... Sí, se te escucha bien, Caro, igual ahora quedó ahí la presentación. Ok. Esperen un segundito, porque es una cuestión técnica. Ustedes ven la pantalla, ¿no? Sí. Sí. Bueno. Entonces, ahí se ve muy grande, ¿no? Pero se ve bien. Sí, ahí se ve. Lo que trajimos con Vale fue como una pequeña selección de frases, de comentarios, de mujeres que han llegado a un servicio de salud y después cuentan dan cuenta de estos relatos, ¿no? Me dan el turno para la internación, me hacen ir a la mañana temprano y después me dicen que no, que al mediodía, después me dicen que me iban a ingresar, me tuvieron todo el día sin comer y me dijeron, no te vamos a internar hoy, volvé mañana. Mirá, esto es lo que expulsaste, ¿le querés poner un nombre? Estuve 4 días internada porque no había médicos que me dieran las pastillas. Al lado mío
pasaron 4 chicas que tuvieron un bebé. Le dije a la enfermera y me dijo, bancátela, esto no es un hotel. Otro relato es, lo que me pareció muy invasivo es el tema de las ecografías. Es como que te obligan a ver algo que capaz que no querías. Te acostabas y en los lugares que fui, que fueron privados, te acostabas y tenés una pantalla enorme y yo no quería ver nada. La ginecóloga que me atendió desde el primer momento me estigmatizó como que lo que yo iba a hacer era una locura. Que la decisión que tenía, la tenía que revertir porque era una masacre, literal. Que me podía dañar yo, que podía morirme de una. ¿Vale? Otros relatos. Yo no estaba usando método anticonceptivo porque no tenía pareja estable. En realidad no salía con nadie. Enviudé hace 2 años y tuve una relación ocasional hace 4 meses. Nunca pensé que podía quedar embarazada. La doctora me dijo que era un pensamiento irresponsable y si le había preguntado al padre qué opinaba si seguía adelante con el embarazo. Otro testimonio, yo tenía puesto el DIU desde hacía 4 años y quedé igual. Lo descubrí cuando tenía casi 4 meses. No quería saber nada. Tengo 6 hijos y casi me muero en el último parto. Fui al hospital con el doctor que me atendió siempre y que me colocó el DIU porque no me quiso ligar. Me dijo que él no me podía ayudar, que tendría que haberlo controlado cada 6 meses y que podía seguir con el embarazo sin problemas. Después de expulsar, entró un enfermero y me dijo si quería conocer a la hija que había matado. Mi hija tiene 12 años y fue violada por su tío paterno. La doctora del hospital me dijo que lo tuviera igual, que seguro no se iba a arrepentir y que se lo diera a alguna conocida que quisiera adoptarlo. La doctora me dijo que usara una pastilla por la boca y 2 en la vagina cada 6 horas. Me dio 9 en total. No tuve pérdidas ni nada. Me fui a verla y me dijo que yo no había entendido y que sacara turno para la semana que viene. Bueno, estos son algunos. Quisimos traer algunos testimonios reales para pensar esto que alguna compañera estaba compartiendo ahí en el chat de esto, ¿no? De qué tipos de violencias, cómo puede ser que se pueda tratar de esa manera, decía algo así, creo. Ahora vamos a, si me esperan un segundo que pase la diapo, perdón, de nuevo. Ahí siguen sumándose compañeras, seguimos dándole ingreso. No sé, de golpe no pasa nada y de golpe pasa todo junto. Bueno, ahí viene. Todas estas violencias están, decimos que se intersectan, ¿no? Que están conectadas. Es difícil pensar que haya violencia institucional con profesionales y que esa misma violencia no se traslade a la violencia psicológica, por ejemplo. Están íntimamente vinculadas, están intersectadas, decimos. Y entonces agrupamos las mismas, un poco esto que decía Ruth, para pensar en compartirlo con ustedes. Ah, se fue. ¿Lo pusiste vos, Ceci? Sí, sí lo puse yo. Ahí está. Ok. Bueno, esto que estaba diciendo, que estas violencias que se intersectan, que agrupamos según la forma e instancias en que se manifiestan,
que van obstaculizando o entorpeciendo el acceso a la práctica. La siguiente. Qué suerte, gracias, Ceci. Identificamos y hacemos visibles las modalidades de violencia obstétrica en el acceso a la IVE y a la ILE. Enumeramos algunas situaciones, porque hay muchas, como la escasez de recursos humanos capacitados en brindar consejería, lo cual dificulta la atención oportuna. No creer, desconfiar o cuestionar los motivos de la persona gestante, que la persona gestante, aduce para una interrupción legal del embarazo, cuando hay que justificar causales o poner causales en realidad. No dar lugar a evacuar dudas o consultas por parte de la persona que solicita la práctica, eso que pusimos en ejemplo de un testimonio, ¿no? de las indicaciones del uso de la medicación, por ejemplo. No explicar el procedimiento adecuadamente, tanto si es ambulatorio como si es un proceso en donde la persona está internada. Brindar información falsa o tendenciosa sobre el tratamiento. Requerir motivos de IVE sin informar que no es un requisito legal, es una interrupción voluntaria, donde no hace falta decir por qué una quiere interrumpir el embarazo. No brindar información sobre el derecho a la interrupción legal del embarazo por causales. También el dilatar los tiempos para el acceso a los turnos o la solicitud de estudios o análisis que por ahí se necesitan para la práctica a veces, pero que no hay turnos como cercanos para poder garantizar la práctica. La imposibilidad de acompañamiento de una persona que una elija, digamos, durante la internación, esto que hablábamos en la ley de parto respetado, parto humanizado, como transitamos, no se discute el tránsito del trabajo de parto y parto con un acompañante, pero que no está en consideración el hecho de elegir una persona que acompañe el proceso de aborto, una persona de confianza de la persona que esté transcurriendo esa situación. La revictimización en situaciones de violencia, volver a evaluar la situación, en la articulación entre el primer y el segundo nivel de atención, de volver a entrevistar, reevaluar, sin tener en cuenta lo que ya se hizo en la entrevista inicial en la captación en el primer nivel, por ejemplo. La falta de tratamiento del dolor o el tratamiento inadecuado. Caro, ¿seguís vos? Sí, yo quiero decir en relación a esto, cuando decimos la dilación de tiempos en el acceso a turnos para análisis y estudios necesarios o requeridos mínimos, esto sucede aún cuando el protocolo de interrupción voluntaria y legal del embarazo establece que la realización de IVE o ILE debe hacerse lo antes posible, en no más de 10 días desde la decisión que toma la persona, y se advierte en el protocolo que esas demoras innecesarias, el brindar información falsa o negarse a llevar a cabo el tratamiento, constituyen actos que pueden tener una sanción administrativa, civil y o penal. Son violencias identificadas que tienen que ver con la obstaculización, ¿no? Y con relación al tema del acompañamiento, se aplica aquí el mismo postulado que en la ley de parto humanizado, es decir, la persona tiene derecho a estar acompañada por alguien de su confianza y elección en la ley de parto humanizado, durante el trabajo de parto, el parto y el posparto y la internación conjunta. Sin embargo, sabemos que a veces, muchas, el acompañamiento de personas que están realizando la interrupción no está garantizado, o se permite de a ratitos, ¿no? Como un permiso, como un favor, no durante todo el proceso. La siguiente, Ceci.
Bueno, también la realización de legrado sin anestesia. Esto ha circulado en infinidad de relatos, una práctica que es una tortura realmente con esa denominación, ¿no? No indicar analgesia o indicarlo en bajas dosis, por ejemplo cuando se indica ibuprofeno o tramadol en el aborto ambulatorio, no colocar anestesia local en una aspiración, en una MEU, y que la única opción sea la anestesia total. Entonces dependemos ahí de que haya un anestesista que esté disponible para esa práctica. La imposibilidad de tratamiento, ¿no? Ya sea por no disponer de los recursos o por la propia comodidad de los equipos que atienden. Entonces no se plantean las opciones, se dice, vas a hacer esto, ¿no? Ambulatorio o una aspiración, sin dar todo ese abanico de posibilidades para que la persona pueda decidir qué tipo de tratamiento, con qué tipo de tratamiento quiere avanzar. También esto de realizar legrado en vez de AMEU, en cualquier ocasión, o realizar legrado raspado luego de una AMEU. Esto también es importante hacer hincapié, ¿no? El protocolo de interrupción del embarazo, la OMS, ahora con las nuevas directrices, nuevamente recuerdan y refuerzan que en aquellos lugares donde es la práctica habitual el legrado uterino, se deben dirigir todos los esfuerzos a reemplazarlo por la aspiración de vacío, para mejorar la seguridad y calidad de la atención. Reemplazarlo por técnicas más seguras. Se vuelve importante, urgente, que en las instituciones de salud, fundamentalmente donde se realizan abortos de segundo trimestre, cuenten con equipos capacitados y con los insumos para la realización de AMEU. Informar en el espacio de atención de intervalos inadecuados, esto lo vimos en uno de los relatos, entre las dosis, un poco por acá, un poco por allá, ¿no? Vía vaginal, vía sublingual, indicar mal la medicación por las vías incorrectas. Indicar ayunos innecesarios, indicar ayuno durante cualquier procedimiento, aunque no requiera anestesia. Se ingresa para una interrupción de embarazo, se interna y se pone dieta cero. Entonces eso puede estar horas y horas sin recibir ningún alimento, cuando en realidad no es una práctica, no es una indicación correcta. Imponer un método anticonceptivo posaborto, colocación de DIU o implantes sin consentimiento o el asesoramiento adecuado. Referirse al producto de la gestación como bebé, o hijo, o hija, o a la persona embarazada como mamá, mamita, mami, ¿no? Hablar sin consentimiento de la persona gestante con algún familiar. Esto es violación del secreto médico, violación de la confidencialidad. Poner límites arbitrarios a las edades gestacionales. Esto pasa todos los días en distintos efectores de salud, ¿no? Alguien dijo hasta acá y más de acá no, y eso hace que genere no solo el no acceso en el lugar donde esta persona solicita la práctica, sino que además armar todo un andamiaje para garantizar un traslado con todo lo que eso implica a algún efector que efectivamente garantice la práctica. Y algo que también es muy escuchado en los relatos de violencias es obligar a escuchar los latidos, ver imágenes en la ecografía, o obligar a las personas a observar el producto de la gestación. La siguiente, creo que acá estamos. Bueno, esto es un poco lo que estuvimos queriendo poner en evidencia en este webinario. Ahora con Ruth vamos a trabajar un poco sobre estas cuestiones que se estuvieron comentando acá y sobre los comentarios que hay en el chat, y habilitar un poco la palabra y bueno, participar, ¿no? Queremos conversar sobre estas cuestiones, pensando también en estrategias de prevención que se nos ocurre, cómo podemos nosotros en nuestros lugares de trabajo intervenir para disminuir estas violencias, para garantizar derechos, ¿no?
Sí, Ruth. bueno, sí, muchas gracias, Caro. Y Valeria. Hay ya anotaciones en el chat y, por ejemplo, María habla de que esas situaciones no se dan únicamente ante interrupciones voluntarias y legales de embarazo, sino también ante abortos espontáneos, también en el proceso de duelo perinatal. Reconocemos eso, pero la invitación en este caso es a pensar la especificidad que tienen las violencias ante el acceso a IVE-ILE, ¿sí? Como no porque las otras no existan, no porque no estén interceptadas, como decía antes Caro y Vale, sino porque queremos enfocar en qué pasa cuando quien solicita un aborto está dentro de lo que la ley nos permite, ¿no? Ya sea IVE o ILE, y qué formas particulares y singulares adoptan las violencias obstétricas, ¿no? Entonces, enfocar ahí, sin desconocer todo lo otro. Luego hay algunas preguntas que si Vale y Caro quieren como responderlas, o Sonia u otras compas. En estos casos el paciente puede realizar una denuncia, dicen dónde, cómo se procede, y podríamos, una vez que se responda eso, pensar también en otras formas de violencia que reconozcan, que hay compañeras que también dicen que tienen algunos puntos para reforzar y agregar. Sí, yo creo que voy a poner la cámara, así que si me avisa si se escucha mal, de nuevo la saco. Lo más al alcance de la mano que se me ocurre para compartir en relación a cuando se identifican estas violencias, poder hacer la denuncia, es el 0800-222-3444 de la línea de salud sexual. No solamente lo puede hacer la persona que ha sido víctima de esa violencia, sino también quienes somos conocedoras de esas violencias, ¿no? Dar cuenta de lo que ha pasado o de lo que ha ocurrido o de cómo se ha violentado ese derecho. Esa me parece como lo más rápido para consignar. Después está la línea 144, que es la línea de denuncia de violencia, pero no específicamente vinculada a la denuncia de violencia obstétrica. Creo que yo por lo menos lo que recomiendo es la línea de 0800, que me parece que es la que toma y da cuenta, o sea, toma ese relato y lo participa a ese comentario o a esa denuncia con el programa provincial de la provincia de donde esa persona está haciendo esa denuncia para implementar, a ver qué pasó, cómo investigar, ver posibilidades de, si es algo que el mismo programa pueda llevar adelante, ser una intervención o alguna cuestión que tenga que ver con una sanción. Pero ese me parece que es lo más, no sé si Sonia, que está por ahí, no la veo, pero sé que está, tiene alguna otra opción de denuncia, digo, ¿no? ¿Dónde poder manifestar esto? A ver, ¿qué más? Hay una compañera ahí que dice... ¿Qué otra ¿Querés pregunta? tomar la palabra, Sonia? Sí está, estaba recién. Acá estoy, sí, Sí. mil disculpas. No sé por qué se bajó la electricidad por la tormenta y me perdí los últimos 2 minutos, así que sí, si me repiten la pregunta. Sí, Sonia, hay compañeras que preguntan dónde se puede denunciar las violencias. Yo les decía por lo menos lo que yo más difundo es el 0800-222-3444, que es de la línea de salud sexual de la Nación. Pero no sé si vos querés aportar algo más en ese sentido. Sí, para mí depende mucho de la entidad de la violencia, del tipo de violencia y de los recursos locales que tengan, ¿no? Porque ahí también varía mucho de provincia a provincia cuáles son como los recursos para denunciar y donde efectivamente este tipo de violencias vaya a tener resonancia, ¿no? Es como el camino que tuvo la violencia de género en su momento, en donde primero no se entendía bien qué es, y yo creo que todavía cuando hablamos de violencia contra la libertad reproductiva y violencia obstétrica, ahí no resuena tanto
en muchos lugares, entonces creo que tener como esa identificación de los lugares locales, en principio deberían recibir estas denuncias en las comisarías y ver la entidad para ver si configura un delito, qué tipo de situaciones, pero yo creo que la estrategia, Caro, que mencionas es la mejor, porque allí con la colaboración del 0800 se puede armar una estrategia para un abordaje como más integral. Entonces, yo diría que si uno no tiene claro esos lugares, esa es la mejor opción. A Sí, mí creo me que, gustaría perdón, como... una cosita, perdón Ruth, que me parece que por ahí el 0800 es como orientador también en el sentido de avanzar en otros aspectos, como decía Sonia recién, pero coincido con lo que ella decía. Claro, en ese sentido quería yo plantear como el alcance del 0800 y ciertas limitantes que tiene por todo esto de la cuestión federal, las autonomías provinciales, esto que trae Sonia. Entonces, a mí como acompañante y siendo parte de un espacio de asesoramiento legal en temas de violencias que nos ha tocado acompañar denuncias vinculadas a la violencia obstétrica y a la violencia institucional también, me parece que hay algo que podemos hacer, que es dar información a las personas que son objeto de violencia sobre dónde recurrir en sus lugares, ¿no? Como qué organismos hay en este lugar donde vivís que te puede asesorar. Eso me digo, dirigido directamente a quien nos manifiesta que sufrió determinadas formas de violencia en la atención. Porque allí a veces como que se puede hacer el camino del 0800, pero también se puede hacer directamente denuncias a la dirección del hospital, a la dirección del centro de salud y pedidos de que se abran sumarios administrativos. Es como, me parece que eso es una posibilidad que suele estar bastante al alcance de la mano, ¿no? Como siempre denunciar en las direcciones. Eso por un lado, como dar información para eso. Y después a mí me parece, no digo que no lo hagan, pero yo trabajando en instituciones educativas sé que también hay cuestiones cuando tenemos que denunciar a personas con las que trabajamos. Es complicado, ¿no? Y reconocer esa complicación que muchas veces tenemos por las represalias, por una serie de cosas, porque después seguimos trabajando con esas personas todos los días. Entonces, a mí me parece que hay una instancia que es de cómo vamos armando colectivo en nuestros lugares de trabajo que sostengan como el armado de límites, ¿no? De ponerle límites a esas formas de violencia, pero en colectivo. A mí me parece que eso es como fundamental para no quedarnos eso en soledad y terminar muchas veces después pidiendo traslados, ¿no? Entonces es como distintas vías, porque a veces también corremos con que identificamos formas de violencia que las personas que han sido objeto de violencias no las reconocen como tales. Y ante eso también nos quedamos como, ¿no? Ayer lo hablábamos con Carolina, una persona que necesita, y nos pasa con el tema de aborto mucho, y bueno, pero ya aborté, sí, me pasó todo esto, pero yo quería abortar, ya está, quiero sacarme este tema de la cabeza. Entonces cuando a veces nosotras mismas como activistas les decimos, pero vos tenés derecho a denunciar esto y aquello, te dicen, no quiero saber nada. Entonces nos quedamos con eso, quienes percibimos esas situaciones. Entonces ahí me parece que es muy importante, no estoy diciendo ninguna novedad novedosa, menos para quienes tratan de armar equipos en los lugares de trabajo, pero a mí me parece que eso es fundamental para interpelar las violencias cotidianas que andan por ahí. Y una cosa que también hablábamos con Ruth ayer, la violencia obstétrica en el contexto de un embarazo, de un parto o un puerperio, es real, es cotidiana. Y esto que decía Ruth, que muchísimas personas no lo perciben como tal, porque está vinculado en la gran mayoría de los casos a situaciones de celebración de un nacimiento. Entonces,
las mujeres no tienen como ese registro del maltrato verbal o psicológico que tuvo durante ese proceso, porque está con las contracciones, porque está como conectada con otro proceso. En cambio, con las situaciones de aborto, la percepción no es de celebración, digamos. Entonces, hay ahí una cuestión de prejuicios, de miradas, de preconceptos, de posicionamientos religiosos, morales, o del orden de lo que fueran, que claramente constituyen violencias. Y la posibilidad de denunciar también tiene que ver con este temor a decir algo, temor a que esto trascienda. Entonces, por ahí, esto que decía Ruth, quiero transitar esto rápido, que se termine y ya está, ¿no? Como no quiero avanzar, quiero cerrar acá. Entonces, me parece que es importante pensar en cómo informamos a las personas de la posibilidad de avanzar en una denuncia eventualmente, pero también, o sea, darle herramientas para que puedan hacer algún tipo de intervención si lo consideran, pero también darle herramientas para que sepan que puedan identificarlas, digamos, que pueden tener conocimiento concreto y redes, a ver con quién cuenta, con quién puede contar eventualmente en su lugar para poder avanzar con algún tipo de denuncia. Hay una compañera ahí en el chat que decía, no sé en el resto del país, pero acá en La Pampa el gran tema es la violencia obstétrica en la atención de IVE-ILE del sector privado. La violencia es en el sector privado y en el sector público porque los profesionales en general son los mismos. Difícilmente alguien que ejerce violencia en el sector privado no lo haga en el público o al revés. Entonces, a mí me parece que son violencias estructurales, ¿no? Que ahí hay que pensar, bueno, esto que estábamos diciendo, herramientas, ¿no? Cómo intervenir para evitarlas, para disminuirlas. Y Sonia tiene levantada la mano, no sé si quiere aportar algo a esto. Sí, solo una cosita que me parece importante y que acuerdo con lo que han dicho, pero decir algo más del 0800 y además de otra herramienta que tienen disponible para el sector privado y también para el de la seguridad social, tanto la Superintendencia de Servicios de Salud como la Defensoría de Consumidores tienen formularios en sus páginas web en donde se pueden reportar violencias en el marco de IVE-ILE, tanto en el sector privado como de la seguridad social. Estos no son reportes que generen como una acción judicial o que generen una acción, digamos, de reclamo directo, no son denuncias, pero sí sirven y digamos, y yo lo sé, que los toman en consideración para tener, bueno, estadísticas, reportes de las violencias y además para hacer reclamos administrativos a las obras sociales o a los efectores privados por esas situaciones y pedir como rendición de cuentas de las violencias. Entonces, tanto la Superintendencia de Servicios de Salud como la Defensoría están trabajando con esa información y la siguen. Entonces, tiene un sentido hacer este reporte, más allá de que, como dice Ruth, creo que es importante buscar en lo local y darle herramientas e información para que tengan como una respuesta directa, pero me parece que no hay que dejar esto y el reporte también al 0800 como estrategias que pueden ayudar también en estas situaciones. Dejé los links en el chat. Gracias, Sonia. Había una compañera que también había anotado, acá Luciana Rosenberg dice, falta de seguimiento post interrupción voluntaria del embarazo, forzar un método post IVE-ILE, un método anticonceptivo, como pone estos dos puntos más que los podríamos como ya ir tomando para agregar en ese enorme listado que presentaron Carolina y Valeria, ¿no? De eso se trata como este ratito, a ver si podemos pensar cómo agregar otras que no se estén considerando ahí, también para, bueno, densificar un poco también la cosa. También me parece que hay ahí un par de comentarios en el chat. ¿Me escuchan bien?
que hacen referencia a la objeción de conciencia, ¿no? No sé, ahí por ahí Sonia nos puede aclarar un poco más, pero me parece que no, hay mitos, dice, hay muchos mitos sobre el objetor de conciencia. Y después dice esta compañera, cabe destacar que el único objetor de conciencia es quien accede a las prácticas de manera directa. Creo que ahí hay muchas confusiones en las obstétricas. Sonia, ¿querés hacer alguna intervención en relación a esto? Sí, yo creo que efectivamente la ley tiene como un modelo de regulación de la objeción de conciencia que a veces confunde, pero que yo creo que es el correcto y que tiene que ver con que lo que permite ejercer el derecho es el tipo de intervención que se tiene en la interrupción, y solamente la intervención directa, que quiere decir la persona que efectivamente interrumpe la gestación, es quien tiene el derecho a la objeción de conciencia. Entonces allí no se habla de una profesión determinada, podrían ser enfermeras, obstétricas, ginecólogos, tocoginecólogas, podría ser distintas profesiones, depende la competencia funcional que tengan en ese momento en la intervención. Sabemos que para las obstétricas en muchas provincias todavía por su regulación de competencias profesionales no es posible intervenir de forma directa, aunque podrían estar haciéndolo porque sabemos que también lo hacen. Entonces me parece que allí es importante pensar en esto, quien realiza la práctica tiene que ver con una profesión en particular. Sí, Karina. Pensé que estaba diciendo algo Karina. Hizo un comentario, Karina, en el chat, que tenía que ver un poco con esto que decía Ruth, ¿no? De no estar solas, ni solos, que trabajó durante 14 años en atención primaria en un municipio del conurbano bonaerense, donde todos, entre comillas, eran objetores de conciencia. A fines del 2018 me desvincularon junto con 2 compañeras trabajadoras sociales. En su momento denuncié en el 0800 la falta de compromiso de mis colegas y cómo vulneraban los derechos. Mi única intervención en interrupciones en el centro de salud era dar consejerías cuando me lo solicitaban. Soy consciente y estoy orgullosa de haber actuado a favor del deseo de las usuarias del centro, pero me costó un trabajo y aún estoy en juicio con esa municipalidad. Es así, es lo que un poco estaba diciendo Ruth, esto, ¿no? de pensar, trabajar colectivamente para evitar estas situaciones. Y también Silvina aporta que esto de pensar en prevenir estas situaciones, sí, es lo que estábamos diciendo un poco también dentro de lo que planteamos en el webinario, ¿no? Cómo dar información a las mujeres, cómo dar a las personas gestantes, como de cuáles son sus derechos, información que pueda darle herramientas para evitar las violencias. A veces son difíciles de poder llevar adelante por parte de las personas, pero en muchos casos hay muchas mujeres que se plantan ante determinados abusos, o plantean estas cuestiones, por ejemplo, con relación a la ecografía, ¿no? Yo no quiero ver nada, ¿no? De entrada, porque ya sabe que puede decir, yo no quiero ver ni escuchar. Pero creo que eso de la información y el trabajo colectivo es lo que va a ayudar, en definitiva, a prevenir, ¿no? A empezar a trabajar en la prevención de estas violencias. Después Silvina Oso, otra compañera de Redas, dice que creo que hasta incluso nuestros y nuestras colegas juzgan nuestro trabajo por esta idea de que las parteras debemos estar solamente para asistir nacimientos, pero nada se habla sobre la garantía de derechos de las personas que nos contactan. Esta clase de redes son lo maravilloso para tener contención y crecer. De esta manera, dando a conocer nuestro trabajo y nuestra manera de pensar respecto de los derechos, es lo que hará el cambio. No sé, Ruth, si vos viste alguna otra pregunta o comentario para hacer una... Estoy siguiendo el chat, pero bueno, sí, hay muchos comentarios y agradecemos todo eso. Podríamos como tomarlos, ¿no? Para la devolución también que se haga cuando se mande el link de este encuentro.
la falta de acompañamiento en salud mental perinatal. Bueno, hay muchos comentarios. Creo que es central, bueno, ahí está Sonia también, vuelve a hablar acerca de la objeción de conciencia, darle lugar a eso, ¿no? A ese reclamo. Y ella plantea también ahí que hay varias situaciones de violencia que se disfrazan de objeción de conciencia, que eso también es que no se reconocen las limitaciones que tienen con la objeción de conciencia, ¿no? Que no es todo vale y entonces como soy objetor puedo hacer lo que quiero. Objetor u objetora. Eso hasta ahí. No sé si alguien quiere hacer algún comentario más, plantear alguna cosa antes de que vayamos a la actividad última, digo por el tiempo. Quería preguntar si de ese listado que planteamos allí de lo que pudimos manifestar como violencias, si creen que hay algo más que no estaba en esa placa que pueda dar cuenta de algún tipo de violencia en el acceso al aborto. Si consideran que alguna de esas no es violencia, también, pero me parece necesario que podamos participar levantando la mano o nuevamente escribiendo en el chat si hay algunas otras situaciones por las cuales ustedes han atravesado acompañando o presenciando, y qué pasó, ¿no? Con esas situaciones, porque hay muchas en lo cotidiano. Acá, a ver, estoy viendo en el chat. Bueno, Sonia. Sí. Qué bueno eso, sí. Bueno, está bueno que los links que compartió Sonia también para poder hacer algún tipo de intervención posterior. ¿Cómo se desarrollan en los lugares donde estamos, las que estamos acá presentes? Si ustedes son testigos de estas violencias, han recibido relatos de violencias obstétricas en relación al acceso a la práctica, saber si les parece que ese listado que hicimos engloba todas o hay otras. No sé si hay alguien que quiera compartir alguna en particular. Una de las cosas que por ejemplo, tiene una gran repercusión en la vida de las personas es cuando hay una negativa para garantizar la interrupción en embarazos mayores de 15 semanas, todo lo que eso trae aparejado, ¿no? Para esa persona, la negativa arbitraria, quizás, y todo lo que genera, ¿no? La cuestión de la persona manifiesta claramente el deseo de interrumpir el embarazo. Hay que armar digo yo, es que armar la estrategia de derivación, con todo lo que eso implica. Traslado a muchos kilómetros, costos, alejamiento por ahí de su círculo familiar más íntimo, la falta de un acompañante para ese traslado, la experiencia en otro ámbito diferente y el regreso luego a su lugar. Eso es algo que ocurre mucho, todos los días, en situaciones a veces tremendas, muy dramáticas, y sin embargo no se pueden resolver en el lugar. Ahí tengo una manito levantada, pero no sé quién es, mesa de examen 1, Jimena. Jimena, si querés habilitar tu micrófono, ¿estás muteada? ¿Me escuchan? Ayer tuvimos el encuentro semestral de efectores en la provincia de Jujuy y hablamos de la nueva práctica de la OMS, todo el lineamiento que da la OMS para el tema del abordaje IBILE, y hemos tenido como una situación de mea culpa en la institucional, ¿sí? Porque hemos encontrado que ejercemos como, no es una violencia, digamos, en sí misma y manifiesta de ganas, sino de la inexperiencia, ¿no? De atravesar estos tiempos nuevos,
es cuando hacemos la derivación de primer nivel a segundo nivel de segundo T, cuando no mandamos a la usuaria con el conocimiento de los procedimientos. Entonces, nosotros hemos tenido situaciones que nos dijeron que hicimos violencia en segundo T, porque la verdad que ellos no tenían idea de lo que significaba una asistolia. Entonces, hacer el control ecográfico para el tema de que esté verificada la asistolia y eso significó para la usuaria el no conocimiento, ¿sí? Por más que uno le explique en el segundo T que le estamos por poner en la camilla, le damos vuelta a la pantalla, obviamente que no es una cosa que ella visualice, pero el tema de pinchar su abdomen y todo eso, lo atraviesan como un sistema de violencia, es como que nos auto boicoteamos sin darnos cuenta, así que ayer nos dimos cuenta de eso y lo agregamos como la práctica buena en primer nivel en derivación. Quería comentar eso porque justo salió ayer en el semestral de efectores. Muchas gracias, compa. Gracias, Jiménez. Acá Luciana también está agregando cosas de la diaria. Exigir ecografías y laboratorio, no habiendo turnos para ecografía y tienen que hacerlo en privado. Además de no contar con los recursos económicos, está la problemática de que la gran mayoría de las mujeres que tienen trabajo lo hacen en negro y no pueden tomarse los días que implican la consejería y el análisis, los análisis, etc. Sí, ese es un problemón que está muy extendido, me parece a mí, y además que, bueno, no hay algo de lo que habían apuntado Valeria y Carolina que está vinculado a la aplicación de los protocolos, ¿no? O sea, el protocolo de acceso a interrupción voluntaria y legal del embarazo, las guías de la OMS hablan de que la ecografía se pide si hay dudas con la fecha de última menstruación, si la persona está segura y va a demorar el pedido de la ecografía, el acceso, hay que evitar la ecografía. Pero sacar eso de la cabeza médica va a costar tanto tiempo, ¿no? Sí. Porque se ha instalado como una práctica sumamente necesaria, y aunque se les lleven las fotocopias de lo que dice la guía de la OMS, dicen, bueno, acá lo hacemos así. Sí. En algunas provincias directamente les dicen, identificamos provincias que les dicen, desde la red de socorristas digo, por ejemplo, Misiones, Corrientes, es mejor que ya vaya a pedirlo con la ecografía en la mano, y la ecografía hay que hacerla en privado, porque acá no la van a garantizar enseguida. Entonces la persona tiene que pagar 7.000, 5.000, 4.500 pesos de ecografías. Sí, y yo ahí quiero hacer un comentario en relación a nuestra profesión y a nuestra formación. Nosotras como obstétricas y obstétricos nos hemos formado con la palpación abdominal, con el tacto bimanual, y medio diría que se ha perdido un poco esa práctica por la irrupción de la ecografía, como, ¿no? Hay una compañera que decía que en algunos casos dicen, bueno, pero para descartar un ectópico. También para descartar un ectópico hay una semiología, hay signos, hay síntomas. Entonces, me parece que a veces cuando pasan estas situaciones, que por ahí hay un ecografista que viene una vez cada 15 días, no hay turnos o es periodo de vacaciones, entonces no hay nadie que haga ecografías, digo, también retomar un poco nuestra práctica profesional, que creo que todas lo hemos pasado. Sí puedo coincidir en la necesidad quizás de una ecografía de control post, porque a veces puede ocurrir, de hecho ha ocurrido, donde no tenemos la certeza de que la interrupción se ha realizado. Entonces, corroborar la interrupción para, bueno, estar más tranquilas, para ver
tanto la persona como nosotros, digamos, y bueno, y avanzar, pero no es un requisito inexcusable, digamos, puede no haber ecografistas, tenemos que retomar un poco nuestras prácticas de formación, que son la palpación abdominal y el tacto bimanual, que nos permite identificar una altura uterina, calcular una edad gestacional, correlacionarla con la fecha de última menstruación. Creo que no deja de ser importante retomar estas prácticas. Dice María, posaborto se puede extender certificado para que la persona pueda ausentarse del trabajo aunque sea un par de días. Bueno, va a depender, personalmente creo que va a depender de lo que diga esta persona, ¿no? Cuándo hizo el procedimiento, cómo está, cómo evolucionó, qué tipo de síntomas tiene. Claramente no coincido con extender un certificado de que se hizo una interrupción de embarazo, obviamente, pero sería argumentar algo para que haga un reposo. Pero siempre tengamos en cuenta, por lo menos en algunos regionales, en algunos lugares, en algunas provincias que no tenemos habilitada el certificado, ¿no? Que una obstétrica pueda hacer un certificado indicando un reposo. Entonces también tener cuidado con estas cuestiones, porque puede ser que no tenga ninguna validez, que no le den validez a ese tema de hacer un certificado. Pero eso es un acuerdo que se podrá hacer con la persona, qué es lo que quiere, qué es lo que necesita, ¿no? Eso. Ahí tengo también... Ay, tengo un comentario acá. Ay, se me fue. Sí, eso es lo que dice Silvina. Creo que la intervención de Jimena nos muestra una ruta para prevenir situaciones de violencia. La revisión crítica de nuestras prácticas es una herramienta clave para eso. Había una manito levantada, creo que vi. Silvina Oso. No sé si estás por ahí. Sí, acá estoy. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Entré un poco tarde porque estaba trabajando. Escuchar todo esto de las violencias y esto de estar todo el tiempo tratando de detectar dónde está, incorporar los protocolos, empezar a leer, a estar un poco más actualizados en el tema, intentar incorporar esto de la actualización en el tema para el resto de los equipos de trabajo, me parece que es fundamental. Yo trabajo en un hospital de la provincia de Buenos Aires que es bastante árido. De hecho, mi experiencia personal es una experiencia bastante dolorosa en el trayecto del armado de este consultorio, y estuvimos siempre agarrados de los protocolos, de cómo nos tenemos que manejar, de cuándo pedir una ecografía, de que si hay la necesidad de pedir una ecografía, porque tuvimos algunos inconvenientes bastante complicados, teníamos que asegurar esto de, bueno, si vamos a solicitar una ecografía, la ecografía se pide ahora y es ahora mismo donde se realiza. No podemos hacer que las mujeres vayan, vuelvan, gasten dinero. Tenemos que tener esto como muy en claro. Ser firmes en la decisión, estar firmes en la decisión de querer estar en este consultorio, trabajar en este consultorio, siempre teniendo esta mirada un poco más abierta, esto de incorporar experiencias, de escuchar al otro, de la experiencia que el otro trae, que por ahí a nosotros nunca se nos había ocurrido, me parece que es una buena herramienta para llevarla a nuestros equipos de trabajo. Me parece súper importante que sigamos fomentando estos encuentros, que sigamos teniendo esta clase de conversaciones, para que todos nos podamos hacer de herramientas para poder seguir trabajando en este proceso. Las violencias están todo el tiempo, a diario, hasta incluso con los equipos de trabajo con los que actualmente nosotros trabajamos, que a veces se escapa y terminamos envueltos en una situación en la que nos miramos todos como diciendo, pero ¿cómo terminamos en esto? Bueno, me parece que hay que hacer un parate,
y identificar estas situaciones y poder charlar sobre esto para que no vuelva a darse. Tener en claro las legislaciones me parece que es fundamental, dar a conocer las legislaciones además de los protocolos. Es como leía en el chat que alguien dijo, quizás poner como digamos un llamado de atención o una sanción disciplinaria, a veces hace que el resto diga, ojo, guarda con esto que me parece que tenemos que empezar a mirar de otra manera. Y a veces me parece fundamental. Somos medio hijos del rigor en algunos ámbitos y en algunos aspectos. Es doloroso esto, pero a veces hay que estar mirando un poco eso. Nada, la verdad es que me enriquezco mucho cada vez que nos encontramos. Me encanta escucharlas y me gusta compartir con ustedes, chicos. Gracias, Silvi. Muchas gracias por el aporte. Bueno, vamos a ir al cierre de este último encuentro y vamos a hacer la técnica esta de Menti. Así que, Ceci, si querés compartir en pantalla la forma y la consigna para llevarnos una nube de palabras que nos puedan estar representando la respuesta a esa consigna. No sé si está Ceci, no la veo yo, pero entiendo que sí. Sí, ahí está. Okay. Y ahí les dejo en el chat. Solo tienen que conocer, pero solo entran ahí, van a ver la consigna, que es una palabra que representa una estrategia para disminuir o erradicar las violencias en el acceso a IBILE. Completan, van a ver que hay determinada cantidad de caracteres y mandan. Tan simple como eso. Y ahora vamos a ir viendo qué se forma. Buenísimo. Esto. Ahí se ve, ¿no? Sí. Tenemos, vamos viendo cuántas respuestas. Unos 24 hasta ahora contestaron. ¿Están pudiendo responder? Ahí va sumando 26. ¿Están pudiendo responder en el Menti? Porque veo que algunas compañeras están contestando en el chat. Buenísimo. Esperamos un minutito más. Jimena, si tienen en el chat. Escribirlo acá en tu caso. Otro más. ¿Ya cerró, Ceci? No, Siguen... están subiendo. Ajá. Qué lindo lo que sale.
Es cierto lo que dice Silvina, hay un par de palabras que están repetidas porque estarán escritas de distinta manera. Y empatía está una con tilde y la otra sin tilde, si no sería más grande. Me parecería más grande. También. Compromiso. No sé si siguen contestando o ya quedó así. Pareciera que quedó en 32. Ok. Tal vez hay algunas compañeras como la Jimena que dijo que se le había tildado la... Ahí siguen contestando, buenísimo. Buenísimo. Me parece que ya estamos, ¿no? ¿Ese sí? Me parece que sí. Bueno. Bueno, todas esas son las palabras o pequeñas frases que me parece que son necesarias poner en marcha, son necesarias para trabajar también con otros colectivos profesionales, buscar alianzas, buscar acuerdos, armar equipos, ¿no? Y sentarse a pensar estrategias que permitan, que faciliten disminuir o erradicar las violencias en el acceso a IBILE. Creo que es una construcción que lleva un tiempo, que es un proceso, pero me parece que con todo lo que salió hoy acá conversado, identificando claramente esas violencias, empezar como obstétricas y obstétricos a intervenir, ¿no? A evitar estas cuestiones, estas situaciones que realmente tienen una afección muy importante en las personas que solicitan la interrupción, en su subjetividad, en su vida cotidiana. Yo saqué una fotito, una captura de pantalla de esto, y queríamos pedirles para cerrar, agradeciéndole enormemente la participación. Jimena, ¿querés agregar algo? ¿Que levantaste la mano? Yo celebro estos encuentros y quería agradecer a Redas. Las chicas estuvieron acá hace poquito con las obstétricas y la verdad que hablaban del colectivo obstétrico de Jujuy y hoy hablábamos justo con Anita también de lo mismo, y yo siento que el colectivo lo veo cuando veo estas reuniones, porque la soledad de IBILE en la provincia de Jujuy es tremenda, somos 4 o 5 licenciados los que estamos garantizando derecho. Ustedes conocen a Luciana, que es una activista de Redas hace mucho tiempo. Nada, eso. Entonces agradezco estos espacios porque dan una fortaleza y una energía como para un mes más. Así que no se dejen estar con el tema de hasta el año que viene, ni nada de esto, tiene que ser dentro de poquito. Gracias, Jimé. Sí, sabemos que estuvieron las compañeras con las obstétricas de Jujuy, que fue un hermoso encuentro y numeroso también, así que celebramos eso. Como dije al comenzar, ya estamos pensando, planificando un ciclo de webinarios para el año que viene, pero también tenemos un listado de mails como para que ante nuevas documentos o noticias o convocatorias, enviarlas por mail para sumarlas. Y no dejen también de ver en la página y en los mails toda la información que se ha mandado sobre los documentos que ha elaborado Redas junto con sedes con Redas en este año 2022 y 2023, que son documentos que la verdad que son hermosos, son muy didácticos, son muy sencillos de leer, son importantes para nuestro posicionamiento como agentes estratégicos, ¿no? En lo que decimos de salud sexual y reproductiva. Ahí dice algo Silvi, y ya para ir cerrando, me preocupa el trato que las obstétricas tenemos con nuestros jefes al solicitar respeto en estos espacios que en general son comandados por médicos. Considero que es necesario fortalecer este colectivo obstétrico y ampliarlo para garantizar también nuestros derechos como profesionales. Exactamente, coincido con Silvina, por supuesto, ampliar también ese campo, ¿no? La gestión
¿no? De obstétricas en programas de salud sexual. Me parece que eso también refuerza nuestro trabajo. Si pueden, por favor, ponerse la carita en la cámara para poder hacer una foto grupal y poder compartirla en nuestras redes, ya para ir despidiéndonos, agradeciéndoles nuevamente, no nos vamos a cansar de agradecer el que hayan participado. Gracias, Ruth, amorosa, por tu moderación, esa cosa docente tan linda que tenés. Un estudiante, qué lindo, un estudiante de obstetricia, qué lindo, bienvenida. Qué lindo, bueno. Les vamos a estar enviando entonces en la nube de palabras y algunas de las cuestiones que se plantearon aquí, como frases, como comentarios, reflexiones, para que también lo puedan ustedes compartir con sus equipos o sus compañeras, y empezar a trabajar esta temática que tanto necesitamos, ¿no? que sigue siendo invisible. Y entonces ese fue el interés nuestro desde Redas, de hacer visible la violencia obstétrica en IBE-ILE y pensar como obstétricas herramientas para poder erradicarla, finalmente. Empezar por disminuirlas y erradicarlas. No sé si Ruth o Vale, pero me parece que ya estaríamos para cerrar. Sí, no sé, Vale, si querés decir algo, despedirte. Yo estaba concentrada haciendo capturas de pantalla, aproveché que todas pusieran su imagen. Agradecerles, como Caro decía, por participar en estos encuentros. Buenísimo que se vayan sumando a Redas y que hagamos crecer este colectivo. Sí. Bueno, estamos. Entonces cerramos el martes, la tarde del martes. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias a todas. Gracias, hasta pronto. Chau, chau.